A principios del año pasado, tuve una experiencia que aún me cuesta explicar. Todo comenzó cuando me ofrecieron la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, un municipio tranquilo en el estado de Puebla, rodeado de montañas y un aire fresco que parecía prometer calma. La persona que me contrató, un coordinador amable pero algo distraído, se encargó de organizarlo todo, incluyendo mi hospedaje. Me consiguió una habitación en un hotel llamado La Fuente, un lugar que, al llegar, me pareció pintoresco. Una construcción vieja con paredes de adobe, techos altos y un patio central que evocaba tiempos pasados. Las lámparas de hierro forjado y los muebles antiguos le daban un encanto rústico, aunque también un aire algo nostálgico, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El primer día transcurrió sin incidentes. Llegué agotado tras el viaje, deshice mi maleta y me instalé en la habitación asignada, la número 12, si mal no recuerdo. Era un espacio sencillo, una cama de madera con un colchón firme, una mesita de noche con una lámpara de pantalla amarillenta, un armario que crujía al abrirse y una ventana que daba al patio. Esa noche dormí profundamente, arrullado por el silencio del lugar y el cansancio del trayecto. El segundo día fue igual de tranquilo. Impartí mis clases, conocí a los profesores del tecnológico, un grupo de personas cálidas y hospitalarias, y regresé al hotel a descansar. Todo parecía normal, incluso rutinario, pero la tercera noche fue diferente. Me acosté temprano, cerca de las 10, después de revisar mis notas para el curso del día siguiente. Apagué la luz, dejando la habitación sumida en una oscuridad casi absoluta, salvo por el leve resplandor que se colaba por las rendijas de la ventana. No sé cuánto tiempo pasó, quizá una hora, quizá menos, cuando algo me sacó del sueño. No fue un ruido, sino una sensación, un peso extraño, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Abrí los ojos, o al menos creí hacerlo, y me di cuenta de que no podía moverme. Mi cuerpo estaba rígido, atrapado entre el colchón y una fuerza invisible que me mantenía inmóvil. Pensé de inmediato en la parálisis del sueño. Había leído sobre eso alguna vez, y supuse que era lo que me estaba ocurriendo. Pero lo que vino después desafió cualquier explicación racional. En la penumbra, vi, o sentí, no estoy seguro, que la puerta de la habitación se abría lentamente. No escuché el chirrido de las bisagras, pero el movimiento era inconfundible, como si alguien lo hiciera con sigilo. Una figura indefinida entró, una sombra más oscura que el resto de la habitación. No podía distinguir su rostro ni su forma exacta. Era más bien una silueta borrosa, pero con una presencia que helaba la sangre. Se acercó a la cama con pasos que no hacían ruido, y entonces, para mi horror, empezó a subir por el borde, desde los pies. Sentí un peso real, como si algo presionara las sábanas contra mis piernas, ascendiendo poco a poco hacia mí. Mi corazón latía desbocado, y el pánico me ahogaba. Quise gritar, moverme, hacer algo, pero estaba paralizado, atrapado en mi propio cuerpo. Con un esfuerzo que aún no sé de dónde saqué, giré la cabeza hacia la izquierda, desesperado por alcanzar el interruptor de la lámpara. Mis dedos temblorosos rozaron el apagador, y en el instante en que lo presioné, la luz inundó la habitación. Desperté. O eso creo. La figura había desaparecido. La puerta estaba cerrada, y no había rastro de lo que acababa de vivir. Me quedé sentado en la cama, jadeando, con el sudor frío corriéndome por la frente. Revisé la hora. Eran las 2:17 de la madrugada. Todo había sido tan vívido, tan real, que dudé de si realmente había sido un sueño. No era como las parálisis del sueño que me habían descrito,
con alucinaciones difusas y lejanas. Esto se sintió como si hubiera sucedido en el mundo físico. Al día siguiente, aún conmocionado, decidí contárselo a los profesores del tecnológico durante el receso del curso. Para entonces, ya habíamos entablado una buena amistad. Eran personas abiertas y curiosas, y pensé que podrían reírse de mi pesadilla o darme alguna explicación lógica. Pero su reacción fue todo lo contrario. Mientras les narraba los detalles, la puerta, la figura, el peso en la cama, sus rostros cambiaron. Algunos intercambiaron miradas, otros bajaron la voz. Fue entonces cuando uno de ellos, un hombre mayor con gafas y un tono pausado, me dijo: «No eres el primero que pasa por algo así en la fuente». Lo que me contaron después me dejó helado. Según ellos, el hotel había sido construido sobre los restos de una antigua hacienda que databa de la época de la Revolución Mexicana. La historia, que más tarde confirmarían algunos trabajadores del hotel con los que hablé, era escalofriante. Se decía que un general, o tal vez un hacendado poderoso, había descubierto que su esposa lo engañaba con uno de los peones. Enfurecido, los asesinó a ambos y, como acto de venganza macabra, colgó sus cabezas en los barrotes de una ventana de la hacienda. Nadie supo señalarme exactamente cuál ventana, y yo no tuve el valor de investigar más a fondo, pero varios coincidían en los detalles. La traición, el castigo y el aura de tragedia que quedó impregnada en el lugar. Los profesores añadieron que no era raro que los huéspedes del hotel reportaran cosas extrañas, objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Una silla que amanecía al otro lado de la habitación, una mecedora que se balanceaba sola en el patio, susurros en los pasillos a medianoche, pasos que resonaban donde no había nadie. «No es la Llorona», bromeó uno de ellos, intentando aligerar el ambiente. «Pero algo hay ahí». Los empleados del hotel, aunque más reservados, asintieron cuando les pregunté discretamente. Una señora que limpiaba las habitaciones me dijo, casi en un susurro: «Hay noches en las que mejor no miras hacia las ventanas». Después de esa conversación, mi percepción del hotel cambió por completo. Lo que antes me parecía encantador ahora me resultaba inquietante. Los crujidos de la madera, el eco de mis propios pasos, incluso el viento que se colaba por las rendijas, todo adquiría un matiz siniestro. Afortunadamente, mi semana de cursos terminó 2 días después del incidente. Las últimas noches no quise arriesgarme. Dormí con la lámpara encendida hasta el amanecer, envuelto en un silencio tenso pero sin más visitas extrañas. Cuando llegó el momento de partir, recogí mis cosas con una mezcla de alivio y prisa, deseando dejar atrás aquel lugar. Regresé a mi estado natal con una historia que aún me cuesta racionalizar. No sé si fue un sueño, una parálisis del sueño o algo más. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que paso por un hotel viejo o escucho un crujido en la noche, siento un escalofrío que me lleva de vuelta a aquella habitación en la fuente. Hace algunos años, vivía en una zona que yo consideraba relativamente tranquila, un barrio pequeño y modesto donde los días transcurrían sin grandes sobresaltos. Las calles eran estrechas, flanqueadas por casas de una planta con fachadas descoloridas y pequeños jardines descuidados. Había un aire de rutina en el ambiente. Los niños jugaban en las banquetas por las tardes, los perros ladraban a los desconocidos y,
salvo por algún pleito ocasional entre vecinos, todo parecía estar en calma. Yo llevaba años trabajando de noche, un empleo en un almacén que me dejaba exhausto pero que pagaba las cuentas. Así que estaba acostumbrado a regresar a casa en la madrugada, cuando el mundo parecía detenerse y solo se escuchaba el zumbido lejano de los autos en la avenida principal. Una de esas noches ocurrió algo que aún me hace estremecerme cuando lo recuerdo. Era un viernes, cerca de las 3 de la mañana, y un compañero del trabajo, Luis, me ofreció dejarme en un punto cercano a mi casa que también le quedaba de paso en su ruta. Me bajó en la esquina de una avenida ancha, a unas cuadras de mi destino. El lugar no era exactamente aislado, pero a esa hora estaba desierto. A un lado, a una calle de distancia, había una gasolinera con sus luces fluorescentes parpadeando, aunque parecía cerrada. Del otro lado, la avenida se extendía hacia un par de parques que debía cruzar para llegar a mi casa. No era la primera vez que hacía ese recorrido a pie, pero esa noche algo se sentía diferente desde el momento en que puse un pie en la acera. Apenas cerré la puerta del auto y Luis se alejó con un breve «Nos vemos mañana», una sensación extraña me recorrió la espalda. No era frío, aunque la brisa de la madrugada era cortante. Era más bien como si alguien me observara desde las sombras. Giré la cabeza instintivamente, escaneando la avenida vacía. No había nadie. Solo el resplandor débil de un par de farolas funcionando a medias y el sonido de mis propios pasos sobre el pavimento. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al cansancio, y comencé a caminar hacia el primer cruce. Para llegar a mi casa, debía atravesar 2 calles cortas. La primera era un parque con bancas techadas de concreto, algunas rotas y cubiertas de grafiti, y del otro lado de la calle había una cancha de básquetbol rodeada de árboles altos y frondosos. El alumbrado público en esa zona era un desastre. Las lámparas llevaban meses, tal vez años, sin funcionar, y la oscuridad era casi total. La única luz visible a lo lejos provenía de 2 puntos. Una pequeña escuela primaria una calle más adelante, que tenía lámparas exteriores modestas, pero constantes, y la ventana de una casa donde un señor mayor, don Pepe, abría todas las mañanas entre las 5:30 y las 6 de la mañana para vender jugos naturales, sándwiches y tortas a los trabajadores que pasaban temprano. Era un ritual del barrio. El aroma a pan tostado y naranjas recién exprimidas llenaba el aire al amanecer. Pero esa noche, por alguna razón, la ventana de don Pepe estaba apagada. No había señal de vida. Me detuve justo antes de cruzar la avenida, con el parque frente a mí. La sensación de ser observado no se iba, al contrario, se intensificaba. Mis ojos se fijaron en la cancha de básquetbol, apenas discernible entre los árboles. Había algo ahí, o eso creía. Sombras. No eran figuras claras, sino siluetas difusas que se movían entre la penumbra. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. El cansancio, la falta de luz, el silencio opresivo. Pero entre más miraba, más convencido estaba de que no era mi imaginación. Parecían personas, tal vez 3 o 4, agachadas o inclinadas, como si intentaran pasar desapercibidas. No distinguía rostros ni detalles, solo contornos oscuros, como si llevaran sudaderas con capucha o ropa holgada que ocultaba sus formas. El viento movía las ramas de los árboles, y por momentos juraba que las sombras se deslizaban con ellas, casi sincronizadas. Me quedé paralizado, con las manos en los bolsillos y el corazón latiéndome en los oídos. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería desviarse, tomar otra ruta, rodear el parque por las calles laterales y llegar a casa por un camino más largo pero menos expuesto. Pero otra parte, más terca,
No quería darle la espalda a lo que fuera que estuviera ahí. Sentía que si me movía sin saber qué pasaba, algo podría alcanzarme. Así que me quedé donde estaba, a unos metros del borde del parque, mirando fijamente la cancha. Pasaron minutos, tal vez media hora, aunque el tiempo se sentía eterno, y poco a poco noté un cambio. Las sombras parecían alejarse, moviéndose hacia el fondo de la cancha, cerca de los árboles más densos. Ya no estaban tan agachadas. Sus movimientos eran más confiados, como si supieran que nadie las interrumpiría. Esperé un poco más, con los músculos tensos y el frío calándome los huesos. Entonces, como un faro en la tormenta, vi que la ventana de don Pepe se encendía al fin. Una luz cálida, amarillenta, se derramó desde su casa, iluminando apenas el contorno de la calle siguiente. Era mi señal. Saqué las llaves de mi bolsillo, las apreté fuerte en la mano, por si necesitaba usarlas como arma o simplemente para sentir algo sólido, y crucé el parque a paso rápido, pegándome al lado de las bancas techadas, lo más lejos posible de la cancha. No miré atrás, pero juro que sentí esa presión en la nuca, como si los ojos invisibles aún me siguieran. Llegué a casa con el aliento entrecortado, cerré la puerta con llave y doble cerrojo, y me dejé caer en el sillón. Mi hermano menor, que a veces se quedaba despierto hasta tarde jugando videojuegos, estaba en la sala. Le conté todo entre jadeos, más para desahogarme que porque esperara que me creyera. Él solo levantó una ceja, murmuró algo como «¡Qué loco!» y volvió a su juego. Exhausto, subí a mi cuarto y me tiré en la cama, durmiéndome casi al instante. Al mediodía, un grito de mi madre me despertó. Bajé tambaleándome, con la cabeza aún nublada por el sueño, y la encontré en la cocina con una expresión de alarma. En la mesa estaba uno de esos periódicos locales sensacionalistas, de los que llaman nota roja, con titulares exagerados y fotos borrosas. Me lo puso en las manos sin decir nada. En la portada, en letras grandes y rojas, decía: «Cadáver quemado en cancha de basquetbol». Leí la nota a medias, con el pulso acelerándose. Según el periódico, esa misma madrugada habían encontrado un cuerpo carbonizado en la cancha que yo había estado mirando. Los restos estaban tan dañados que no podían determinar si era hombre o mujer, ni qué había pasado exactamente. La policía estaba investigando, pero el artículo sugería que podía tratarse de un ajuste de cuentas o algo aún más turbio. Me quedé helado. Las sombras, los movimientos, la sensación de peligro, todo encajaba de una manera que me revolvía el estómago. Le conté a mi madre lo que había visto, y aunque no dijo mucho, su mirada lo decía todo. «¿Te salvaste de milagro?» En retrospectiva, sé que pude haberme desviado, haber tomado otra ruta y evitar el parque por completo. Pero algo en mí, quizás una mezcla de curiosidad y miedo, me mantuvo ahí, enfrentando la oscuridad desde una distancia que creí segura. Si hubiera corrido, tal vez habría llegado a casa antes, o tal vez no habría llegado. Esa misma semana, la historia se extendió entre mi familia como reguero de pólvora. Mi primo llegó un día con otra pieza del rompecabezas, algo que escuchó de un amigo suyo, un tipo medio perdido que siempre andaba en fiestas. Según este amigo, él también había sido testigo de lo que pasó esa noche, pero desde un ángulo diferente. Contó que regresaba borracho de una fiesta en la madrugada, sin dinero ni transporte público disponible. Decidió caminar y, al pasar por el parque, vio una zona donde había unos vehículos abandonados desde hacía años, una combi vieja sin puertas y un par de autos oxidados. Cansado y mareado, se metió en la combi, que estaba del lado opuesto al que yo llegué, con la parte trasera mirando a la cancha de basquetbol
y el frente hacia una cancha de fútbol rápido. Se acomodó en el suelo sucio y se quedó dormido. No supo cuánto tiempo pasó, pero lo despertaron unos sonidos que al principio creyó que venían de sus sueños. Gemidos, gritos ahogados, algo que no podía identificar. Pensando que era una pareja escondiéndose en el parque, se asomó por una de las ventanas rotas de la combi. Lo que vio lo dejó sobrio en un instante. Varias siluetas oscuras rodeaban a alguien en la cancha. Había fuego, un resplandor anaranjado que crecía rápidamente, y el aire apestaba a gasolina y carne quemada. No sabe si gritó o si solo jadeó, pero hizo algún ruido, porque de pronto una de las figuras giró hacia él. Escuchó un grito: «¡Ahí está otro!» o «¡Ese sigue!» y el pánico lo catapultó fuera de la combi. Bajó torpemente y corrió sin mirar atrás, tropezando sobre el césped húmedo y las banquetas rotas. Siguió por la avenida hasta llegar al periférico, donde, según él, se escondió entre unos arbustos hasta que amaneció y pudo pedir un ride a casa. Cuando mi primo terminó de contarnos eso, el silencio en la sala era pesado. Nadie sabía qué decir. No era una historia de fantasmas, no había espíritus ni apariciones, pero había algo profundamente inquietante en la crudeza de lo que había pasado. Que algo tan brutal ocurriera a unas cuadras de mi casa, en un lugar que siempre había visto como aburrido y predecible, me hizo cuestionar todo. Durante semanas, evité pasar por el parque de noche. Incluso de día, cuando veía la cancha desde lejos, sentía un nudo en el estómago. Las bancas seguían ahí. Los árboles seguían meciéndose con el viento, pero ahora cargaban un peso que antes no tenían. No sé quiénes eran esas sombras, ni qué los llevó a hacer lo que hicieron. No sé si me vieron, si me dejaron ir por casualidad, o si simplemente no les importé. Lo único que sé es que esa noche, sin saberlo, estuve más cerca del peligro de lo que jamás imaginé. Y aunque sigo viviendo en el mismo barrio tranquilo, nunca volví a caminar por ahí con la misma despreocupación. La casa de mi abuelo siempre ha tenido algo extraño, un aura que no se explica con palabras, pero que todos en la familia hemos sentido en algún momento. Está ubicada en San Pedro Cholula, Puebla, una ciudad cargada de historia y leyendas, con calles empedradas y casas coloniales que parecen susurrar secretos del pasado. La casa en sí no es particularmente antigua. Mi abuelo la construyó en los años 70, cuando decidió asentarse allí tras años de mudanzas. Es una construcción de 2 pisos, robusta, con paredes de adobe reforzado, techos de teja roja y un patio trasero rodeado de un muro alto cubierto de enredaderas. En el interior, los muebles son pesados, de madera oscura, y las alfombras, aunque desgastadas por el tiempo, aún conservan ese aire de otra época. Hay un olor constante a humedad y madera vieja que se mezcla con el aroma del café que mi abuelo prepara todas las mañanas. Pero más allá de su apariencia, hay algo en esa casa que no encaja, algo que se mueve en los bordes de la percepción. Desde que éramos niños, mis primos, mis tías y yo, hemos sido testigos de cosas inexplicables. Los ruidos son lo más común. Pasos pesados resonando en el techo en plena noche, como si alguien caminara de un lado a otro sobre las tejas, aunque no hay forma de subir ahí sin una escalera alta, y el patio siempre está cerrado con llave. Otras veces, escuchábamos el sonido distintivo de alguien limpiándose los pies en la alfombra de la sala. Un roce áspero y rítmico, solo para bajar y encontrar el lugar vacío.
las puertas también tienen su propia voluntad. Se cierran de golpe en la madrugada, con un estruendo que retumba en toda la casa, incluso cuando no hay corrientes de aire o ventanas abiertas. Mi abuelo, un hombre práctico y poco dado a las supersticiones, siempre lo atribuía a la madera que se asienta o el viento de Cholula, pero sus explicaciones nunca terminaban de convencernos. Recuerdo una noche en particular, de esas que se quedan grabadas en la memoria como una cicatriz. Fue durante una reunión familiar, creo que en las vacaciones de verano, cuando todos mis primos estábamos en la casa. Éramos 5, yo, mi primo Luis, el mayor y más valiente, mi prima Sofía, que siempre llevaba una linterna a todas partes, y los menores, Ana y Marco, que solían dormir pegados como gatitos. Nos habían mandado a dormir al antiguo cuarto de mis tías y mi mamá, una habitación amplia en el segundo piso con paredes de un azul desvaído, una cama matrimonial vieja y un par de colchones extra que arrastramos desde el almacén. El cuarto tenía un armario empotrado con puertas corredizas que nunca cerraban bien y una ventana grande que daba al tejado. Esa noche, después de horas de risas y cuentos exagerados, nos quedamos dormidos, amontonados bajo las cobijas, con el cansancio de un día corriendo por el patio. Cerca de las 2 o 3 de la mañana, no estoy seguro porque el reloj de pared estaba detenido desde quién sabe cuándo, un sonido me arrancó del sueño. Era un roce lento y continuo, como si alguien arrastrara los pies descalzos sobre la alfombra que cubría el centro del cuarto. Abrí los ojos, confundido, y vi a Luis sentado en su colchón, con la mirada fija en la penumbra. Su rostro estaba pálido, iluminado apenas por la luz de la luna que se colaba por la ventana. ¿Lo oyes?, susurró, sin apartar la vista. Asentí, y en ese momento el sonido cambió. El arrastre se convirtió en pasos pesados, deliberados, como si alguien con botas o pies grandes caminara hacia nosotros. Los demás empezaron a despertarse. Sofía encendió su linterna con manos temblorosas, y Ana y Marco se abrazaron, emitiendo pequeños gemidos de miedo. La puerta del cuarto estaba cerrada. Recordaba haberla asegurado yo mismo antes de acostarnos, pero los pasos no se detuvieron. Avanzaron desde el centro de la habitación hacia el pasillo, resonando con una claridad imposible. Luego, escuchamos el chirrido de la puerta principal de la casa abriéndose, seguido de un golpe seco cuando se cerró de golpe. Corrimos a la ventana, apretujándonos para ver el patio, pero no había nadie. El cerrojo de la entrada estaba echado desde dentro cuando bajamos a revisar, y el silencio que siguió fue casi más inquietante que el ruido. Esa noche no volvimos a dormir. Nos quedamos despiertos, contando teorías y esperando que el sol saliera para sentirnos a salvo. Pero esa no fue la única experiencia. Mis tías y mi mamá, que crecieron en esa casa, tienen historias aún más perturbadoras. Una vez, mi mamá estaba trabajando hasta tarde en el despacho de mi abuelo, una habitación pequeña al fondo de la planta baja con estanterías llenas de libros polvorientos y un escritorio de roble macizo. Estaba revisando unos documentos en la computadora, una máquina vieja con un monitor CRT que zumbaba constantemente, cuando escuchó pasos detrás de ella. Giró la cabeza, esperando ver a mi abuelo o a alguien de la familia, pero no había nadie. Los pasos venían desde la ventana que daba al patio trasero, un rectángulo de vidrio grueso cubierto por una cortina delgada. El sonido era claro, un crujido rítmico sobre la tierra, como si alguien caminara lentamente hacia ella. De pronto, el aire en la habitación se volvió helado, un frío que le caló los huesos a pesar de que era una noche cálida de primavera. Entonces,
El monitor empezó a fallar. La pantalla se llenó de líneas ondulantes y colores distorsionados, como si un imán invisible interfiriera con el tubo de rayos catódicos. Mi mamá, que no es de las que se asustan fácilmente, sintió un nudo en el estómago y salió corriendo del despacho, dejando los papeles regados sobre el escritorio. Nos llamó a mí y a mi hermano para que revisáramos el patio, y lo que encontramos nos dejó mudos. En el lodo húmedo, justo frente a la ventana, había huellas descalzas, profundas y bien definidas, como si alguien hubiera estado parado ahí por un buen rato. Eran pequeñas, de alguien de baja estatura, y terminaban abruptamente a unos pasos de la pared, como si la persona simplemente hubiera desaparecido. Mis primas, Sofía y Ana, también tuvieron su propio encuentro años después. Estaban jugando en la misma computadora del despacho, turnándose para usar un juego viejo de rompecabezas que mi abuelo había instalado. Era una tarde tranquila, con el sol todavía alto, cuando el ambiente cambió. Primero, sintieron un frío repentino, como si una corriente helada hubiera entrado por la ventana cerrada. Luego, el escritorio, un mueble pesado que requería al menos 2 personas adultas para moverlo, comenzó a temblar. No era un movimiento sutil. Las patas de madera golpeaban el suelo con fuerza, y los objetos sobre la superficie, un portalápices, una lámpara de bronce, un cenicero de cerámica, se deslizaban y caían al piso. Las niñas gritaron y corrieron hacia la sala, llorando y temblando. Cuando mi tía y yo llegamos a ver qué pasaba, el escritorio estaba a casi 1 metro de su posición original, torcido, como si lo hubieran arrastrado con violencia. No había explicación lógica. Las ventanas seguían cerradas. No había marcas en el suelo que indicaran que alguien lo hubiera movido. Y mis primas, pequeñas y delgadas como eran, no tenían la fuerza para hacer algo así. Todo esto cobró un nuevo significado un día en que mi abuelo, casi por casualidad, dejó caer una historia que nunca había compartido antes. Estábamos en el patio, él sentado en su mecedora de mimbre con una taza de café humeante, yo barriendo las hojas secas que el viento había arrastrado desde los árboles. No sé cómo salió el tema. Tal vez mencioné los ruidos otra vez, pero se quedó callado un momento antes de hablar. Me contó que, cuando compró el terreno y comenzaron a construir la casa, los trabajadores encontraron algo enterrado en el suelo. Era un esqueleto humano, pequeño, de un adulto de baja estatura. Los huesos estaban en mal estado, quebradizos por el tiempo, pero lo que llamó la atención de mi abuelo fue el tórax. Varias costillas estaban cortadas, no quebradas, sino seccionadas con precisión, como si hubieran usado un arma afilada. Los trabajadores, nerviosos, murmuraron entre ellos, pero no dijeron mucho más. Cholula, como me explicó mi abuelo, tiene una historia sangrienta. En 1519, durante la conquista, los españoles, liderados por Hernán Cortés, llevaron a cabo la infame matanza de Cholula. Miles de indígenas fueron asesinados en un acto de traición brutal, y los relatos hablan de cuerpos amontonados, sangre corriendo por las calles y un horror que marcó la tierra para siempre. Quizá era un cholulteca, dijo mi abuelo, encogiéndose de hombros. Alguien que murió en esa masacre y quedó olvidado aquí. Lo que hizo con los restos, sin embargo, fue más inquietante. Los trabajadores, temerosos de que el gobierno interviniera y expropiara el terreno por el hallazgo arqueológico, decidieron no reportarlo. Mi abuelo no sabe qué hicieron con los huesos exactamente, si los volvieron a enterrar en otro lado o los desecharon, pero nunca los volvió a ver, y la construcción siguió adelante como si nada hubiera pasado. Esa revelación cambió la forma en que veía la casa.
Los pasos, las puertas, las huellas en el lodo, el escritorio moviéndose. Todo parecía conectado a ese pasado enterrado. Mi abuelo, con su pragmatismo de siempre, insistía en que no creía en fantasmas, pero yo notaba cómo evitaba hablar del tema por mucho tiempo y cómo, a veces, miraba hacia el patio con una sombra de duda en los ojos. Mis tías dejaron de usar el despacho después de lo de mi mamá, y mis primas juraron no volver a entrar solas a esa parte de la casa. Yo, por mi parte, sigo visitando a mi abuelo, pero ahora cada crujido, cada sombra, me hace pensar en ese Cholulteca sin nombre, atrapado entre los muros que mi familia llama hogar. El año pasado, mi esposo y yo decidimos tomarnos unas vacaciones cortas para desconectarnos del estrés del trabajo y la rutina. Elegimos la Ciudad de México como destino porque siempre habíamos querido explorar sus rincones históricos, y después de mucho buscar en Airbnb, encontramos un departamento en Coyoacán que parecía perfecto. Las fotos en la plataforma eran encantadoras. Una fachada colonial con paredes de adobe pintadas de blanco, un balcón pequeño con macetas colgantes y un interior que prometía ser acogedor y lleno de carácter. Era un lugar de una sola habitación, pero las reseñas lo describían como auténtico y con mucha personalidad. Nos pareció ideal para una escapada de 4 noches, así que reservamos sin dudarlo demasiado, emocionados por sumergirnos en el ambiente bohemio de Coyoacán, con sus calles empedradas, sus cafeterías pintorescas y el aroma a pan dulce flotando en el aire. Llegamos un viernes por la tarde, después de un viaje en carretera que nos dejó agotados, pero expectantes. El anfitrión nos había dejado instrucciones claras. La llave estaría en un buzón con combinación cerca de la entrada. Cuando abrimos la puerta principal, el olor a madera vieja y humedad nos golpeó de inmediato. No era desagradable, pero sí intenso, como si el lugar hubiera estado cerrado por mucho tiempo. El departamento estaba en la planta baja de un edificio de 2 pisos, con un pasillo estrecho que llevaba directo a la sala. La luz del sol apenas se filtraba por las ventanas pequeñas, cubiertas con cortinas de encaje amarillentas que parecían haber visto mejores días. La sala estaba amueblada con un sofá de terciopelo verde desgastado, una mesa de centro de madera con patas talladas y un librero repleto de discos de vinilo de los años 60. Artistas como José Alfredo Jiménez, Los Panchos y Javier Solís, todos con portadas descoloridas por el tiempo. El dormitorio, que estaba al fondo, tenía una cama matrimonial con un cabecero de hierro forjado pintado de blanco, cubierto por un edredón de flores desteñidas que parecía sacado de una casa de abuelita. Encima de una cómoda vieja había figurillas de cerámica de angelitos regordetes con alas, algunas con pintura desconchada, y en las paredes colgaban varios cuadros pequeños de paisajes rurales, montañas, ríos, casitas de adobe, todos firmados con la misma letra temblorosa en la esquina inferior derecha. Era evidente que alguien había vivido ahí durante décadas, alguien con un gusto nostálgico y personal. Pero desde el momento en que puse un pie dentro, sentí una vibra pesada, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía nombrar. No era solo el polvo o el olor a encierro, era una sensación de intrusión, como si estuviéramos invadiendo un espacio que no nos pertenecía. Intenté ignorarlo. Mi esposo, siempre más práctico y despreocupado, no parecía notar nada extraño. «¡Qué chulada de lugar!», dijo mientras dejaba las maletas en la sala y se estiraba, ajeno a la opresión que yo sentía crecer en el pecho.
Pasamos el resto del día explorando Coyoacán. Caminamos por el Jardín Centenario, compramos café en una tiendita local y cenamos tacos de cochinita en un puesto callejero. Cuando regresamos al departamento, ya entrada la noche, el cansancio nos venció y decidimos dormir temprano para aprovechar el sábado. Antes de acostarnos, revisé cada rincón del cuarto. La puerta de madera que separaba el dormitorio de la sala me ponía nerviosa. Era pesada, con un marco desgastado y una manija de bronce que parecía antigua. Me aseguré de cerrarla bien, girando el pestillo hasta escuchar el clic, porque la idea de mirar hacia la sala oscura desde la cama me llenaba de ansiedad. Mi esposo se burló un poco de mi paranoia, pero no dijo más, y se acomodó del lado de la puerta, mientras yo me quedé pegada a la pared, bajo la ventana. Dormí mal desde el principio. Soñaba con ruidos lejanos, pasos y susurros que no podía ubicar, pero cerca de las 3:30 de la mañana, algo me arrancó del sueño por completo. Era el sonido de la manija de la puerta, un traqueteo fuerte y persistente, como si alguien intentara abrirla con prisa o enojo. Me incorporé de golpe, con el corazón en la garganta, y miré hacia la puerta. La manija se movía de verdad, subiendo y bajando con fuerza, como si una mano invisible la manipulara. Mi esposo seguía roncando a mi lado, profundamente dormido, con la boca entreabierta y un brazo colgando fuera de la cama. Lo sacudí con desesperación, susurrando su nombre entre dientes. «Despierta, por favor, despierta». No quería enfrentar lo que fuera que estaba pasando yo sola. Después de varios empujones abrió los ojos, confundido y gruñendo un «¿Qué pasa?». Antes de que pudiera explicarle, la puerta se abrió. No fue un movimiento sutil ni accidental. Primero se abrió de golpe, con un crujido que resonó en el cuarto, y luego, como si alguien ajustara el ritmo, se deslizó lentamente hasta quedar completamente abierta, revelando la sala sumida en una oscuridad absoluta. No había viento, no había explicación lógica. La puerta era demasiado pesada para moverse sola, y yo la había cerrado con cuidado. Pero lo peor no fue eso. Fue la sensación que inundó la habitación en ese momento. El aire se volvió denso, frío, casi sofocante, como si una presencia invisible hubiera entrado con la puerta. En mi mente, imaginé a una viejita, la dueña original de esas figuritas, esos discos, esa cama, parada en el umbral, furiosa porque dos desconocidos ocupaban su casa. No la vi, pero la sentí, y el peso de su enojo me aplastó. Mi esposo, ahora despierto, vio cómo la puerta terminaba de abrirse. Sus ojos se abrieron de par en par por un segundo, pero luego, con esa calma irritante que tiene, me miró. Murmuró un «Seguramente no la cerraste bien», y se dio la vuelta para seguir durmiendo. Yo me quedé sentada, temblando, con las piernas recogidas bajo las sábanas y los ojos fijos en la sala. No había nada visible, solo sombras que parecían moverse en los bordes de mi visión, pero no me atreví a levantarme ni a encender la luz. Pasé el resto de la noche despierta, murmurando oraciones que apenas recordaba de mi infancia, Padre Nuestros y Aves Marías que recitaba en un susurro desesperado, aunque no soy religiosa en lo absoluto. Fue lo único que me dio algo de consuelo hasta que los primeros rayos del sol se colaron por la ventana. Al día siguiente, le conté todo a mi esposo con más detalle, esperando que me tomara en serio. Él se rió al principio, diciendo que había sido mi imaginación, pero noté que estaba inquieto. Esa noche, sin decir mucho, me propuso cambiar de lado en la cama. «Así duermes más tranquila», dijo, pero yo sabía que él también estaba nervioso. No quería admitirlo, pero la puerta lo había impresionado más de lo que dejaba ver. Acepté el cambio a regañadientes,
aunque dormir junto a esa puerta maldita me ponía los nervios de punta. Esa segunda noche no hubo ruidos en la manija, pero algo más pasó. Mi esposo decidió afeitarse antes de dormir, usando su rasuradora eléctrica que siempre lleva en los viajes. La conectó en el baño, un espacio diminuto con azulejos verdes agrietados y un espejo empañado. Estaba a mitad de la afeitada cuando, de repente, el enchufe salió disparado del tomacorriente. No fue un desliz accidental. Voló con fuerza como si alguien lo hubiera arrancado con rabia y cayó al suelo con un golpe seco. Él salió del baño con la cara a medio afeitar y una expresión de incredulidad. ¿Viste eso? Zerenia, me dijo, y por primera vez no intentó racionalizarlo. Yo solo asentí, sintiendo que la casa nos estaba diciendo algo. Cada noche que pasamos ahí fue un desafío. La tercera noche escuché pasos arrastrándose en la sala, lentos y pesados, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Me quedé inmóvil, con la sábana hasta la barbilla, mientras mi esposo dormía como tronco a mi lado. La cuarta noche, un cuadro en la pared del dormitorio se cayó sin razón aparente, estrellándose contra el suelo con un estruendo que me hizo gritar. Era uno de esos paisajes rurales, y cuando lo recogimos al día siguiente, noté que el vidrio estaba intacto, pero el marco estaba torcido, como si lo hubieran empujado con intención. Durante el día, intentábamos mantenernos fuera del departamento el mayor tiempo posible, paseando por el mercado de Coyoacán, visitando la casa azul de Frida Kahlo, o sentándonos en cualquier café con tal de no volver antes del anochecer. Pero al regresar, la sensación de intrusión regresaba, más fuerte cada vez. Cuando llegó el momento de irnos, empacamos nuestras cosas en un silencio tenso. Revisé cada rincón para no dejar nada atrás, y mientras cerraba la puerta principal, juro que sentí una ráfaga de aire frío en la nuca, como un último adiós o una advertencia. Subimos al coche y manejamos de vuelta a casa sin mirar atrás. Desde entonces, he jurado no volver a quedarme en un Airbnb viejo, especialmente uno que parezca congelado en el tiempo. No sé si era el espíritu de una viejita enojada, como imaginé, o simplemente la energía acumulada de un lugar que había visto demasiada vida y muerte. Pero lo que sí sé es que esas 4 noches en Coyoacán me dejaron una marca que no se borra con facilidad. Y cada vez que veo una puerta de madera pesada o escucho un ruido extraño en la noche, mi mente me lleva de vuelta a ese departamento y a la presencia que no nos quería ahí. Corría el año en que aún estaba en la universidad, y por aquel entonces salía con una chica que hoy es mi exnovia. Yo vivía en Zapopan, en una colonia tranquila de casas amplias y calles arboladas, mientras que ella vivía en Tonalá, al otro extremo de la zona metropolitana de Guadalajara. Los que conocen el área saben que es un trayecto considerable, unos 20 o 25 kilómetros, dependiendo del tráfico y la ruta, que fácilmente se convierten en 40 minutos o más en coche. No era raro que la acompañara a su casa después de clases, especialmente los días en que salíamos tarde de la facultad, agotados por las horas de estudio, trabajos en equipo y esas eternas discusiones con profesores que parecían disfrutar complicándonos la vida. Esa noche en particular era un martes, si mal no recuerdo, y el reloj marcaba poco más de las 9 de la noche cuando emprendimos el camino hacia Tonalá. El cielo ya estaba oscuro,
con esa penumbra densa que cae sobre la ciudad cuando las luces de las farolas apenas alcanzan a iluminar las esquinas. Mi coche, un Volkswagen Golf gris de los 90 que había heredado de mi hermano mayor, traqueteaba un poco en las calles mal pavimentadas, pero era confiable y nos llevaba a donde necesitábamos ir. Habíamos pasado el día en la escuela, entre clases de cálculo y un proyecto de última hora que nos había dejado exhaustos, así que el trayecto transcurría en un silencio cómodo. Ella iba en el asiento del copiloto, con la cabeza recargada en la ventana, mirando el desfile de casas y postes que pasaban a toda velocidad, mientras yo tamborileaba los dedos en el volante, perdido en mis propios pensamientos. Estábamos a unas cuadras de su casa, en una zona que ya conocía bien. Calles estrechas flanqueadas por casas de bloc y rejas pintadas de colores chillantes, con perros ladrando a lo lejos y el ocasional sonido de una televisión a todo volumen escapándose por alguna ventana abierta. Nos detuvimos en un alto, justo en una intersección donde un semáforo parpadeaba en ámbar, como si estuviera a punto de descomponerse. El motor zumbaba suavemente y el silencio entre nosotros se hacía más pesado, pero no incómodo. Fue entonces cuando lo escuché. Un grito claro y desgarrador, una voz femenina que exclamó «¡No!» dentro del coche. El sonido fue tan nítido, tan cercano, que por un segundo pensé que había venido de mi novia. No me exalté de inmediato. Mi cerebro, cansado y lógico, asumió que ella había dicho algo sin que me diera cuenta. Giré la cabeza hacia ella, con una mezcla de curiosidad y confusión, y le pregunté, ¿no qué? Su respuesta me heló la sangre. Me miró con los ojos muy abiertos, el rostro pálido bajo la luz tenue del tablero, y dijo, yo no dije nada, pero también lo escuché. Nos quedamos en silencio por un instante, procesando lo que acababa de pasar. El grito no había sido un eco de la calle, no había venido de afuera. Había resonado dentro del habitáculo, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero, a centímetros de nosotros. Los dos nos giramos al mismo tiempo, casi por instinto, para mirar hacia atrás. Los asientos estaban vacíos, cubiertos solo por una chamarra vieja que siempre dejaba ahí y una botella de agua a medio beber. Nada más. El semáforo cambió a verde, pero no me moví. Nos pusimos a escanear el exterior con la mirada, buscando alguna explicación. Las calles estaban desiertas. No había peatones, ni coches pasando, ni siquiera un perro callejero rondando como solía haber en esa zona. Las casas a nuestro alrededor estaban a oscuras, salvo por una luz mortecina que salía de una ventana a lo lejos. Probablemente alguien viendo televisión o trabajando hasta tarde. ¿Habrá sido alguien afuera que no vimos? Swing, sugerí, más para tranquilizarnos que porque lo creyera realmente. Ella asintió, pero su expresión seguía tensa, con las manos apretando el borde de su mochila. Decidimos no darle más vueltas. El cansancio y el susto nos habían puesto nerviosos, pero queríamos dejarlo atrás. Avancé las últimas cuadras hasta su casa, un edificio de 2 pisos con una fachada de ladrillo rojo y una reja negra que siempre chirriaba al abrirse. La dejé en la entrada. Nos despedimos con un beso rápido y un «Nos vemos mañana», y regresé a Zapopan por la carretera de siempre, con la radio encendida para llenar el silencio inquietante que me acompañó todo el camino. Pensé que eso sería todo, un incidente raro que se quedaría como anécdota entre nosotros. Pero 2 días después, el jueves por la mañana, ella llegó a la facultad con una cara que no olvidaré, pálida, con ojeras marcadas y una energía nerviosa que no era habitual en ella. Nos sentamos en una de las bancas del patio,
bajo un árbol de jacaranda que empezaba a soltar sus flores moradas, y me dijo que necesitaba contarme algo. Lo que me relató me dejó con un nudo en el estómago y un escalofrío que no se me quitó en todo el día. Resulta que esa misma noche del martes, cuando la dejé en su casa, una de sus vecinas, una señora mayor de esas que siempre están asomadas a la ventana, con el cabello teñido de un rojo chillante y una afición incurable por el chisme, había estado observando desde su porche. La mujer vivía justo enfrente, en una casa de un piso con un jardincito descuidado y una mecedora que siempre ocupaba para vigilar el vecindario. Según mi novia, la vecina se acercó a ella esa mañana, mientras barría la banqueta, y le preguntó con esa curiosidad fisgona que la caracterizaba: «Oye, mija, ¿y quién era la niña que se bajó con ustedes del carro el otro día?» Mi novia, confundida, le respondió que no había ninguna niña, que solo éramos ella y yo. Pero la señora insistió. Dijo que nos había visto llegar, que reconoció mi coche porque ya lo había visto antes, y que no le dio importancia hasta que notó que una niña pequeña se bajó con nosotros del lado del copiloto. Según ella, era una figura menuda, con el cabello oscuro y largo, vestida con algo claro, como un vestido o una pijama. La vio caminar unos pasos hacia la reja junto a mi novia, y luego perderse de vista cuando entré al coche para irme. Mi novia le explicó que no había nadie más con nosotros, que no teníamos hijos ni llevábamos a nadie esa noche. La vecina frunció el ceño, como si no le creyera, y murmuró algo como: «Pues yo la vi clarito, parecía hija de tu novio o algo así». Cuando mi novia me lo contó, los dos nos quedamos en silencio, mirándonos con una mezcla de incredulidad y miedo. No tengo hijas, ni sobrinas pequeñas, ni había nadie más en el coche esa noche. Pero la descripción de la vecina, una niña pequeña, una presencia que no encajaba, nos llevó de vuelta al grito que habíamos escuchado. ¿Y si lo que oímos no fue un eco de la calle, ni una jugarreta de nuestra imaginación, sino la voz de esa niña que de alguna forma estaba con nosotros en el coche? Pasamos el resto del día dándole vueltas al asunto. Ella estaba más asustada que yo. Decía que desde esa noche había sentido algo raro en su casa, como si la temperatura bajara de repente en su cuarto o como si alguien la observara mientras dormía. Yo, aunque intentaba mantener la calma, no podía quitarme de la cabeza la idea de que algo o alguien había estado en el asiento trasero, callado, invisible, hasta que decidió hacerse notar con ese «no» que aún resonaba en mi memoria. Revisé el coche esa tarde, casi por instinto, buscando alguna pista, un cabello, una marca, cualquier cosa. Pero no había nada fuera de lo normal, solo la chamarra arrugada y la botella de agua que siempre dejaba ahí. Nunca supimos qué pasó exactamente. Mi ex y yo seguimos saliendo unos meses más, pero esa experiencia quedó como una sombra entre nosotros, algo de lo que hablábamos a veces en voz baja, como si temieran invocarlo de nuevo. Después de que terminamos, dejé de pasar por esa ruta a Tonalá. Y aunque sigo manejando el mismo Golf gris, hay noches en que subo el volumen de la radio un poco más de lo necesario, solo para no escuchar el silencio. La vecina, según me enteré después, seguía contando su versión a quien quisiera oírla, convencida de que había visto a una niña esa noche. Y yo, aunque trato de no pensar en ello, no puedo evitar preguntarme quién o qué gritó dentro de mi coche y por qué.